pues ante los ataques muy sistemáticos de la prensa chayotera, de ahora de las empresas refresqueras, de las empresas que industrializan distintos productos que han lanzado contra el doctor López-Gatell, pues el presidente de la República le reiteró la confianza, porque se alarmaron mucho, hacen mucha alaraca, cuando el doctor López-Gatell planteó que ya hay que dejar de consumir veneno embotellado. Y claro, pues todos hemos visto distintos reportajes donde vemos cuántas cucharadas de azúcar contiene cada uno de los refrescos, pero ahora no nada más es azúcar en todos ellos, y en otros productos industrializados, sobre todo las donas también a las que hizo alusión el doctor Gatell, que están repletas de azúcar, o también es alta fructuosa, que es peor todavía. Entonces, ante estas observaciones del doctor Gatell, que no son mentiras, es la realidad, además todos lo sabemos, pero él enfatiza con su manera peculiar de hacer las cosas, pues ahora vino una avalancha de reclamos, pero esos reclamos no tienen, por ejemplo, ni base científica, ni base biológica, ni base nutricional, sino simplemente, como lo hemos estado diciendo, estos ataques van más orientados no a la esencia de las cosas, sino a la apariencia. O sea, ellos durante décadas nos han estado vendiendo, sobre todo a través de la televisión, fundamentalmente, las bondades de estos alimentos. Incluso nos dicen que estos alimentos producen felicidad. Pues a lo mejor lo que producen es una satisfacción, pero momentánea. Pero nunca nos han dicho realmente las repercusiones que tienen en la salud de los seres humanos que los consumen. Destacó mucho el hecho cuando él comentó, cuando se reunió con el presidente Donald Trump, el licenciado López Obrador le dijo, bueno, creo que nosotros tenemos en el tema de la afectación por el COVID un problema. Por un lado es que Estados Unidos tiene el mayor número de personas con obesidad en el mundo, porque allá pasa lo mismo, las grandes empresas transnacionales de la comida, de los alimentos, hacen lo mismo que acá, publicidad vistosa, pero no explican las repercusiones en la salud de las personas. Entonces el presidente López Obrador dijo en un intercambio de opiniones con el presidente Donald Trump, le dije, bueno, para nosotros es todavía más complicado, porque Estados Unidos tiene el mayor número de personas con obesidad en el mundo y el segundo lugar es México. Entonces, si nosotros nada más vemos el fenómeno así en general, en la apariencia, y no vamos a la esencia, pues veríamos que si vamos a la esencia, ¿por qué tanta obesidad en Estados Unidos, tanta obesidad en México? Pues ya ahora cada vez es más claro que es por la forma de alimentación. Y en esta alimentación pues influye mucho esto de las comidas rápidas, y las personas, sobre todo de menos recursos económicos, pues es el refresco y es la torta o es el tamal, pero pues se enojan mucho porque en el periodo neoliberal ya saben todos ustedes que a las grandes empresas no les importa la salud del pueblo, les importan sus ganancias por encima de la salud del pueblo. Pero como este gobierno está yendo al fondo del asunto, a la esencia de las cosas, ya incluso el presidente de la República también declaró y lo ha hecho mucho énfasis en que aquí no se van a permitir los cultivos transgénicos, que también es otra vía de alimentación que se está utilizando de manera extensa en muchos países, también en Estados Unidos y en México, que les permite a las grandes empresas mayores utilidades con inversión más pequeña. O sea, se ha llegado al grado, por ejemplo, de que estas empresas obtienen ganancias entre el 400 hasta 500%. O sea, esa es una superexplotación de la necesidad alimentaria de los pueblos. Entonces, afortunadamente ahora, yendo a la esencia y no quedándonos en la apariencia, el presidente de la República hace 15 días en su conferencia dominical dio a conocer precisamente 10 puntos para la nueva normalidad
abarcando fundamentalmente el tema de la alimentación, alimentos sanos, nutritivos, en lugar de alimentos industrializados por un lado, y por otro, además de la alimentación, pues la salud, la higiene de todos nosotros. Entonces viene un cambio que todos debemos profundizar en nuestros hábitos alimenticios y sobre todo una nueva cultura nutricional. Eso es muy importante, es uno de los puntos centrales de la nueva normalidad. Entonces estas grandes empresas que se han dedicado a la producción de alimentos de manera industrializada y que para obtener máximas ganancias tratan de crear hasta elementos adictivos en la población, sobre todo con el exceso de azúcar o de alta fructosa, pues ahora están también muy enojados, están muy molestos, pero este gobierno que representa los intereses del pueblo, vela por la salud del pueblo y entonces tiene que expresar de manera muy clara y abierta uno de los elementos que nos hacen más vulnerables todavía al problema del coronavirus, y no solamente del coronavirus, sino de otras enfermedades, que es el tema de la mala alimentación que genera una obesidad desbordante, siendo México el segundo país a nivel mundial después de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces todo está cambiando, hay una gran revolución, lo que decíamos nosotros, una de las facetas de esta gran transformación o esta gran revolución es la revolución cultural. Entonces tenemos que nuevamente es cambiar, ustedes saben que cultura es creación de valores, esto nos referimos a valores culinarios, valores alimenticios, que hay que cambiar, o sea, hay que ir a lo más natural, menos lo industrializado. Como lo dijo en algún momento el presidente, y creo que los que somos de una edad similar, pues antes cuando queríamos de niños papas fritas, pues nosotros pelábamos la papa, la echábamos en el sartén con un poco de aceite, un poco de sal y ya estaban las papas fritas. Pero empezaron a salir industrializadas y pues como que fue cambiando, porque además utilizaron mucho la televisión para ir cambiando los hábitos alimentarios de la población. Y entonces ahora pues se prefiere lo industrializado porque utilizaron estos medios de comunicación, sobre todo la televisión, para ir cambiando los patrones culturales y los patrones alimentarios del pueblo. Pero hoy se está regenerando, o sea, cuando se habla que se está regenerando la vida nacional es en todos los terrenos. Y uno de los terrenos pues es el terreno de la nutrición, y el terreno de la higiene y el terreno de la salud, que es en lo que el presidente hace énfasis en los 10 puntos que él planteó para la nueva normalidad. Vamos a regresar, pero no a la normalidad anterior, porque la anterior era pues seguir engordando los bolsillos de las grandes empresas con productos chatarra, y ahora es otra la situación, se requiere cambio de mentalidad. Entonces los ataques van a seguir y hasta yo creo se van a profundizar, porque estamos entrando a la nueva normalidad, y esta nueva normalidad, repito, implica cambio en los hábitos alimentarios, de higiene, de salud. Y estas grandes empresas que repito, piensan más siempre en sus ganancias que en la salud del pueblo, y de ahí es donde han hinchado sus bolsillos, poniendo en riesgo la salud de millones de seres humanos en todo el planeta. Pero ya cambia, esto cambió, ya es otra realidad. Y esto está ligado pues al problema fundamental que plantea el presidente, es la corrupción. O sea, seguramente que al revisar las normas de contenidos nutricionales de cada uno de estos alimentos chatarras, pues también ahí hay tergiversación o hay condiciones para que no se plieguen plenamente a lo que requiere el ser humano de consumo para su desarrollo, digamos, sano, ¿no? Es otra cosa. Entonces, en este terreno, por ejemplo, las ganancias son múltiples, pero múltiples. O sea, ustedes pueden hacer la prueba, si en su casa toman una papa o 2 papas más o menos, las cortamos hasta con cáscara, las echamos al sartén, un poco de sal, también que no hay que excederse en eso, y las comemos, verán que eso, ¿cuánto cuestan 2 papas? O sea, pueden ser 5 pesos, y el aceite, poco de aceite,
O sea, el ahorro de comprar una bolsa de papas, pues es muy grande. Entonces, las ganancias de las empresas que se dedican a la producción de alimentos industrializados son múltiples, pero repito, a costa de la salud de nuestro pueblo. Entrando al tema de la corrupción, entonces hemos visto hay corrupción desde el punto de vista alimentario, ya lo comentamos, hay corrupción en los medicamentos, que decíamos había 5 empresas que monopolizaban la venta de medicinas al sector público, y estas tenían ganancias más o menos del 400% al 500%. Son ganancias pero desmedidas. Pero lo mismo que pasaba en ella, hoy explicó el presidente, también por ejemplo cuando declaró uno de los directivos de Odebrecht en Estados Unidos, hizo alusión a la planta de elementos nitrogenados que ellos dicen invirtieron en transar o en corromper 800 millones y al final salió ganando 800 millones, salió ganando 4,000 millones. Es 5 veces más, el 500%. Entonces, hay que irle sumando. O también, por ejemplo, en el aeropuerto. Ya lo dijo el presidente, hoy también recordó, el de Santa Lucía va a costar finalmente 75,000 millones de pesos. Y el que se había proyectado en el Lago de Texcoco eran más de 300,000 millones de pesos. La diferencia, si se hubiera dejado como estaba la iniciativa privada, las grandes transnacionales o empresas de la construcción en Texcoco, comparado con lo de Santa Lucía, que lo está construyendo el ejército, la diferencia también es de un 400%. O sea, este tema de la corrupción está hasta el tuétano en todos lados metido. Y lo mismo en el tema, por ejemplo, en todo el tema de la construcción. Ya lo de Odebrecht, pues, pero además fíjense, lo de Odebrecht, ¿quiénes son los corruptores o los que facilitaban que se dieran contratos en obras pero sobrevaluados? Pues uno de ellos fue el rey de España, que decíamos por una simple compra de terrenos en Isla Mujeres, pues le dieron a él 4.2 millones de euros por hacer la intermediación. O la que hizo, hoy lo recordó el presidente también, Calderón, cuando invitó a Lula da Silva a México para establecer el nexo con la empresa corruptora Odebrecht. Pues también seguramente que Calderón pues tuvo que tener una parte, porque eso no hace nada así de manera gratuita. Ellos siempre están pensando en qué voy a obtener, qué voy a sacar, qué voy a extraer, qué voy a robar. Entonces, aquí se complementa el círculo. O sea, la corrupción está metida en todo. Ya dijimos esto, pero también en educación, porque en educación, fíjense, las universidades, ahora que se ha hecho un estudio más detallado, cómo se prestaron algunos rectores de universidades para sustraer también recursos del erario público, corrupción en educación. Pero también lo vemos en el CONACYT o en el trabajo científico. Ya nos hemos dado cuenta de una serie de proyectos que se elaboraban para favorecer a determinadas empresas, más que la investigación independiente, autónoma, orientada a consolidar la independencia científica tecnológica del país, pues eran empresas preferidas que el CONACYT o la Secretaría de Energía o distintos secretarías en los gobiernos neoliberales les canalizaban recursos, pero todo eso era ficticio, estaba lleno de corrupción. O sea, corrupción en educación, corrupción en ciencia, corrupción en tecnología, corrupción en el deporte, corrupción en el arte, corrupción en alimentos, corrupción en medicina, corrupción en carreteras, corrupción en construcción. Por eso dice el presidente de la República que va a demostrar técnica y científicamente que la principal causa de miseria y de pobreza en nuestro país es precisamente la corrupción. Y finalizo diciendo y recordando que esta cuarta gran transformación va orientada, tiene 3 grandes ejes. Uno, acabar, o sea, vamos a pasar de un régimen a otro. Vamos a pasar del régimen neoliberal, oligárquico y profundamente corrupto a un régimen que es lo contrario,
Es un régimen democrático donde esperamos que la democracia participativa cada vez vaya creciendo más, a un régimen de honestidad y de austeridad republicana, y un régimen también que es lo contrario al modelo neoliberal, pues bien expresado en el libro que escribió el presidente de la República, que se titula que es propio para México, o sea, economía moral. Entonces, todo lo contrario. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, podemos estar en contacto a través de las redes que aparecen en la pantalla. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. O sea, va aumentando también. Ayúdanos también, si te gusta lo que aquí planteamos, pues a compartirlo con tus vecinos, amigos, familiares. Ayúdanos también, si tú lo consideras conveniente, a compartirlo, pero también comentarlo. Nos gustaría escuchar tus comentarios o ver tus comentarios. Entonces, pues hasta mañana, que pasen